Hola, hoy vamos a hacer un ejercicio de química. El enunciado nos dice lo siguiente. 3 óxidos de nitrógeno contienen 36,35%, 53,32% y 69,55% de oxígeno respectivamente. Nos pide comprobar la ley de las proporciones múltiples, decir dónde hay más átomos de nitrógeno, si en 20 gramos del primer óxido citado o en 2 litros de amoníaco medidos a 30 grados y 600 milímetros de mercurio. Y por último nos dicen que si del amoníaco del apartado anterior eliminásemos 10 a la 23 moléculas, ¿cuántos moles de átomos de hidrógeno nos quedarían? Bueno, vamos a empezar por la primera pregunta. Nos decía que comprobáramos la ley de las proporciones múltiples. Bueno, pues en primer lugar lo que vamos a hacer de cara al examen es decir qué es la ley, qué nos dice la ley de las proporciones múltiples. La ley de las proporciones múltiples nos dice que cuando una misma cantidad de un elemento se combina con cantidades diferentes de otro elemento, para dar distintos compuestos, las cantidades de este segundo elemento mantienen una relación de números enteros sencillos. Esto es lo importante. En nuestro caso, por ejemplo, podemos considerar que las cantidades de oxígeno son fijas y calcularemos las cantidades de nitrógeno para cada uno de los óxidos de los que nos hablaban en el enunciado. Si se cumple la ley de las proporciones múltiples, entonces con estos cálculos deberíamos obtener números enteros sencillos al dividir las cantidades de nitrógeno en cada óxido. Vamos a hacerlo que con el ejemplo concreto se va a entender mucho mejor. En el primer óxido tendremos 63,65% de nitrógeno y 36,35% de oxígeno, porque a nosotros nos daban el dato del oxígeno y como son compuestos que solo tienen oxígeno y nitrógeno, el resto hasta el 100% será nitrógeno. Vale, lo que vamos a hacer es, como hemos dicho, dejar fija la cantidad de oxígeno. Por lo tanto, dejando fija la cantidad de oxígeno, lo que queremos es saber cuántos gramos de nitrógeno hay por cada gramo de oxígeno. Así que vamos a dividir los gramos de nitrógeno entre los gramos de oxígeno y nos da 1,75. Este 1,75 nos indica que tenemos 1,75 gramos de nitrógeno por cada gramo de oxígeno. Vamos ahora con el segundo óxido. En el segundo óxido nos decían que teníamos un 53,32% de oxígeno y el resto hasta el 100%, el 46,68% será nitrógeno. Hacemos lo mismo, dividimos nitrógeno entre oxígeno y obtenemos 0,875 gramos de nitrógeno por cada gramo de oxígeno en este segundo óxido. Y hacemos lo mismo con el tercer óxido. En el tercer óxido nos dicen que tenemos 69,55% de oxígeno y el resto será de nitrógeno. Y obtenemos 0,437 gramos de nitrógeno por cada gramo de oxígeno. Así ya tenemos la relación de nitrógeno y oxígeno en los 3 óxidos, dejando fijo el oxígeno. ¿Cómo podemos ver si se cumple la ley? Bueno, pues vamos a coger la cantidad más pequeña de nitrógeno y vamos a dividir entre ella las otras cantidades de nitrógeno que hemos obtenido en cada uno de los óxidos. La cantidad más pequeña de nitrógeno es la del tercer óxido, que es 0,437 gramos de nitrógeno por cada gramo de oxígeno. Bueno, pues vamos a coger ese dato de referencia y vamos a dividir entre él los otros dos datos, en este caso del segundo óxido y del primer óxido. El del segundo óxido nos da 0,875 entre 0,437 y esto nos va a dar un número entero que es 2. Con el primer óxido pasa exactamente lo mismo. Dividimos el 1,75 del primer óxido entre el 0,437 del tercer óxido y nos da 4. Como hemos obtenido números enteros sencillos, indica que efectivamente la ley de las proporciones múltiples se cumple. Podríamos haber hecho lo mismo, exactamente lo mismo, si hubiéramos dejado fijo el nitrógeno
y hubiéramos variado el oxígeno. Se habría cumplido también la ley de las proporciones múltiples y habríamos llegado al mismo resultado y estaría también bien el ejercicio. Volvemos otra vez al enunciado porque ahora vamos a hacer el apartado B. Nos dice, ¿dónde hay más átomos de nitrógeno? ¿En 20 gramos del primer óxido citado o en 2 litros de amoníaco medidos a 30 grados y 600 milímetros de mercurio? Bueno, pues para hacer el ejercicio lo que tendremos que hacer es calcular, por un lado, los átomos de nitrógeno en el primer óxido y por otro lado, los átomos de nitrógeno en el amoníaco que nos indican. Para responder a esta pregunta no tenemos que saber cuál es la fórmula del primer óxido, porque nosotros conocemos el porcentaje de nitrógeno que hay en el compuesto, así que en ningún momento tenemos por qué saber si es un óxido de nitrógeno u otro. Con los datos que nos da el enunciado ya bastaría. Como nosotros sabemos que tenemos 20 gramos del óxido y sabemos que en 100 gramos del óxido hay 63,65 gramos de nitrógeno, porque nos lo da el enunciado, porque el enunciado nos dice que tenemos un 63,65% de nitrógeno en el primer óxido, lo que hacemos es hacer esta pequeña cuenta con un factor de conversión y obtenemos que tenemos 12,73 gramos de nitrógeno en 20 gramos del primer óxido. Pero esos gramos los tenemos que pasar a moles de nitrógeno. Por lo tanto, sabemos que tenemos 12,73 gramos de nitrógeno y que 14 gramos de nitrógeno corresponden a un mol de nitrógeno. Ese es el peso atómico del nitrógeno, que es 14. Por lo tanto, tenemos 0,91 moles de nitrógeno. Ahora, no nos interesan los moles, nos interesan los átomos de nitrógeno y nosotros con el número de Avogadro podemos calcular esos átomos. Sabemos que tenemos 0,91 moles de nitrógeno y que por cada mol de nitrógeno, según el número de Avogadro, tenemos 6,022 por 10 a la 23 átomos de nitrógeno. Haciendo ese cálculo obtenemos 5,48 por 10 a la 23 átomos de nitrógeno en el primer óxido. ¿Vale? Ya tenemos la mitad del ejercicio hecha. Ahora vamos a calcular los átomos de nitrógeno en 2 litros de amoníaco a 30 grados y 600 milímetros de mercurio. Para ello utilizamos la ley de los gases ideales. Nosotros conocemos la presión, conocemos el volumen, conocemos R, que es una constante, y conocemos la temperatura que nos la dan. Por lo tanto, con ella vamos a calcular los moles, esta N. Sustituimos todo, cuidado que hay que poner la temperatura en grados Kelvin y pasar los milímetros de mercurio a atmósferas, cuidado porque aquí sería 760 milímetros de mercurio. Lo voy a cambiar. Una vez que hemos hecho esto, los cálculos están bien, obtenemos que tenemos 0,063 moles de amoníaco. Nosotros sabemos que por cada mol de amoníaco tenemos un mol de nitrógeno, porque hay solo un nitrógeno en la molécula de amoníaco. Directamente podemos pasar de moles de amoníaco a moles de nitrógeno y de ahí ya a átomos de nitrógeno como hemos hecho antes. Sería que tenemos 0,063 moles de amoníaco, que eso es lo mismo que 0,063 moles de nitrógeno. Por cada mol de amoníaco, es decir, por cada mol de nitrógeno, según el número de Avogadro, tenemos 6,022 por 10 a la 23 átomos de nitrógeno. Haciendo este cálculo, obtenemos 3,79 por 10 a la 22 átomos de nitrógeno en el amoníaco. ¿Quién gana? ¿Este o este? Bueno, pues a la vista de los resultados podemos decir que hay más átomos en el óxido de nitrógeno que en el amoníaco. Esta cantidad es más grande, así que ya hemos llegado a la solución que nos pedían. Finalmente vamos a hacer el apartado C. Nos dicen que si del amoníaco del apartado anterior eliminásemos 10 a la 23 moléculas, ¿cuántos moles de átomos de hidrógeno nos quedarían? Como hemos dicho antes, el número de átomos de nitrógeno en el amoníaco va a ser igual que el número de moléculas de amoníaco, porque en cada molécula de amoníaco, NH3, tenemos un nitrógeno, N. Por lo tanto, este dato de aquí, 3,79 por 10 a la 22
átomos de nitrógeno es lo mismo que decir 3,79 por 10 a la 22 moléculas de amoníaco. Nos están diciendo que tenemos que restar a este dato 10 a la 23. No podemos, puesto que este dato es más pequeño que 10 a la 23 y no nos podemos quedar con un número negativo de moléculas. Bueno, esto es una pregunta trampa. Podemos decir que no tenemos tantas moléculas, ya que 3,79 por 10 a la 22 es más pequeño que 10 a la 23. Y así ya habríamos acabado este ejercicio. Si queréis ver más vídeos como este, suscribíos al canal y dadle a me gusta.